Hallar el centroide de la siguiente figura. ¿Qué tal, mis queridos amigos cultos y racionales? Estamos aquí de nuevo con el curso de cálculo. Seguimos con la parte de integrales y lo vamos a aplicar ahora a lo que tiene que ver con la determinación de centroides. Bien, y estamos con un gráfico que nosotros ya lo hemos estado trabajando, ¿no? Anteriormente hemos hallado lo que tiene que ver con el área, ¿no? Que vamos a hacer uso para la parte de lo que es centroide, y también la parte de longitud de longitud de la curva, ¿no? Pero en esta ocasión me voy a centrar más en la parte de lo que tiene que ver con lo que habíamos hallado, ¿no? En la clase anterior de cálculo, ¿no? Que era el área total. Y bueno, para determinar el centroide, lo que yo voy a necesitar, muy aparte de lo que tiene que ver con el área, es la determinación de lo que nosotros llamamos como primer momento de área. ¿Ok? Entonces lo vamos a definir simplemente como aquel proceso donde se determina cómo es que se distribuye el área dentro de una figura. ¿Ok? Pero antes voy a definir mis curvas que tengo aquí en la figura. ¿Ok? Si o no que este es mi Y1, lo habíamos definido como Y1 y la parte de aquí como Y2. ¿Ok? Muy bien, lo voy a copiar por acá. A ver. Muy bien, Y1 tengo como raíz cuadrada, habíamos definido que era una semicircunferencia, ¿verdad? Muy bien, y Y sub 2, que es la parte de la curva inferior, ¿no? Que se encuentra en el cuarto cuadrante, es menos 2,5 por la raíz cuadrada de 1 menos la raíz cuadrada de x medios. Muy bien, mis queridos amigos, entonces el centroide se va a definir como aquel punto, como también se le puede llamar centro de gravedad o centro de masa, ¿no? Este análisis se utiliza bastante en la parte de lo que tiene que ver con la mecánica, con la estática, ¿no? En la parte de determinación de, ya sea de momento de inercia o segundo momento de área, ¿verdad? En la parte de lo que tiene que ver con esfuerzos, con cargas, o análisis de estructuras, ¿ok? Entonces por eso es importante la determinación del centroide, ¿ok? Bien, ahora, el centroide, como bien les repito, es, por así decirlo, el centro de gravedad de todo objeto o de toda partícula, ¿no? Donde nosotros consideramos la forma y la geometría de todo el cuerpo. ¿Ok? Entonces, el centro de gravedad se puede definir como el punto céntrico donde se encuentra aplicado un peso resultante. ¿Ok? En esta ocasión sería el centro de toda la figura geométrica, no en toda su distribución de área. En este caso, podríamos nosotros predecir que el centro de gravedad podría encontrarse acá, ¿verdad? Justo en este puntito. Pero nosotros tenemos que saber, por medio de demostraciones matemáticas, si o cuánto es lo que vale este punto, ¿no? Donde yo lo ubico. Por simetría, sí o no que ese centro de gravedad G va a tener coordenadas tanto en X como en Y. Pero como bien les repito, por simetría, el X yo sé que va a estar ubicado justo en el eje Y, ¿verdad? Eso por simetría en el eje Y. ¿Ok? Entonces, ahorita para evitar hacer realizaciones de cálculos innecesarias, ¿no? En la parte de lo que tiene que ver con X, voy a definir aquí por simetría, ¿no? Porque vemos que es una figura simétrica en el eje Y. ¿Ok? Por simetría en el eje Y, el punto X se encuentra ubicado o es igual a 0, o la componente G es 0. ¿Ok? Entonces únicamente lo que me quedaría a mí por determinar sería el centroide en la componente Y. ¿Ok? Perfecto. Ustedes mismos, hasta incluso ustedes mismos lo pueden demostrar, ¿no? O sea, pueden ustedes dividir esta figura en lado izquierdo, lado derecho, y analicen el centroide en el eje X.
y luego en el eje, o mejor dicho, en el eje X en el lado derecho y luego en el lado izquierdo. Y haciendo los cálculos respectivos van a llegar a la conclusión de que el centroide en X es 0. Bien, perfecto. Entonces vamos a definir a X. Ok, voy a poner aquí X sub G, ¿ya? Y Y sub G, ¿ok? Para definir qué es el centroide total, ¿ok? Ya que a esta figura nosotros lo vamos a tener que dividir en dos, ¿no? Primero el lado izquierdo y luego un lado derecho, ¿verdad? Eso por simetría. Y de ahí vamos a tener que hacer unas pequeñas divisiones, ya que tenemos dos curvas, ¿verdad? O sea, una curva superior y una curva inferior. O sea, voy a determinar el centroide en primer lugar en la parte superior y luego para la parte inferior. Muy bien. Entonces voy a definir aquí, para yo poder determinar el Y sub G, que es el centroide total de toda la figura, se va a determinar como la sumatoria de los centros de gravedad para cada componente multiplicado por su área, ¿verdad? Eso sí o no que es lo que nosotros llamamos o definimos como primer momento de área, ¿verdad? Y eso dividido entre la sumatoria del área, ¿no? O mejor dicho, el área total. ¿Ok? Entonces, voy a borrar acá para definirlo correctamente. Acá simplemente es el área total, ¿no? Que nosotros ya lo hemos determinado, ¿no? De esta figura nosotros ya sabemos cuál es el área total. Lo hemos nosotros determinado en el ejercicio anterior, ¿verdad? Lo hemos hecho inclusive también con integrales, ¿verdad? Es 8,47. Entonces, ese valor es lo que yo voy a usar en la parte de acá. O sea, me voy a evitar ya realizar los cálculos innecesarios, lo que corresponde a la determinación del área. ¿Ok? Entonces, por definición voy a decir que los centros de gravedad se define tanto en la componente X como en el que Y como la relación entre el primer momento de área dividido entre su área. ¿Ok? Entonces ahora, sabemos nosotros que esto lo vamos a dividir en dos partes, ¿no? En la parte de arriba y una parte de abajo. ¿Ok? El centro de gravedad en Y va a ser similar para ambos, ¿no? O sea que el centro de gravedad en el lado izquierdo va a ser semejante o igual a los centros de gravedad que yo determine en el lado derecho, ¿no? Porque vemos que es la misma figura, ¿no? Es una figura espejo, ¿ok? Como es la misma figura, entonces simplemente me voy a ocupar de un solo lado. En este caso me voy a interesar en el lado derecho, ¿ok? Entonces, como tenemos curvas definidas, ¿ok? Curvas definidas algebraicamente, entonces esto se va a ver transformado para poder determinar, por así decirlo, el centroide en Y sub 1 como la integral, ¿verdad? Sabemos nosotros que eso es la distancia perpendicular, ¿no? O el primer momento de área con respecto al eje X, ¿verdad? Es en 1 sub 1 y esto sobre su área, ¿no? ¿Verdad? Esto sabemos nosotros que es el primer momento de área, en este caso referido al eje X. O sea que el Y sub 1 con la curvita arriba es la distancia perpendicular a un diferencial de área, pues, ¿no? A un diferencial de área. Y por aquí el Y sub 2 va a ser definido también de la misma forma, ¿verdad? Por su diferencial de área, ¿no? Y eso dividido entre la integral del diferencial de área en 2. ¿Ok? Esto nosotros ya lo conocemos, o sea, la parte de abajo no me va a interesar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esto yo ya lo he definido, ¿no? Tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo, ¿no? En la primera curva como en la segunda curva. Sabemos nosotros que en la primera curva
el A sub 1 vale pi medios, ¿no? Eso yo ya lo determiné. Y el A sub 2 vale 8 tercios, ¿no? O menos 8 tercios, ¿no? Dentro de lo que no tiene que ver con el valor absoluto, ¿verdad? Entonces eso a mí me va a interesar únicamente en la parte de la integración del numerador. Muy bien. Perfecto. Entonces el y sub g será definido ya viendo o ya teniendo estas áreas como y sub 1 por el área 1 más el centroide de la segunda figura, de la segunda curva, por el área 2, y eso dividido entre el área total, ¿no? Que no sería más que 2 veces el área 1 más 2 veces el área 2, ¿verdad? Eso lo hacemos por duplicado, ya que estamos hallando en toda su totalidad, pues, ¿no? Muy bien, que es el valor que hemos determinado en el anterior ejercicio. Muy bien. Entonces ahora me ocupo para y sub 1. ¿Ok? Para el centroide de la curva 1. Entonces tenemos por acá, voy a reescribirlo. Esto sí o no que es una semicircunferencia, ¿verdad? Es una semicircunferencia. Esto es como una curva ya definida, ¿no? Para su centroide. Esto ustedes lo pueden encontrar incluso en tablas, ¿no? Para figuras definidas, para un semicírculo, para un círculo, ¿no? Incluso para un triángulo, un cuadrado, ya están definidos sus centros de gravedad, ¿no? Pero en esta ocasión, por asuntos demostrativos, lo vamos a realizar de manera rápida, ¿no? Entonces, como y sub 1 es una curva que está definida, sí o no que esto lo puedo hacer o lo puedo transformar por coordenadas polares, ¿ok? Yo lo puedo hacer por coordenadas polares o si no por coordenadas rectangulares, ¿ok? Lo voy a reescribir de las dos maneras. Para coordenadas rectangulares, sí o no que el diferencial de área 1 va a ser definido, ¿ok? Teniendo por acá el y sub 1 que es la parte de arriba, ¿ok? Tengo que definir un diferencial de área. Ese diferencial de área puede ser como una pequeña columna, ¿verdad? Un pequeño rectángulo, donde se define el diferencial de x por un y. ¿Ok? Entonces el área sería diferencial de x por y, ¿verdad? ¿Por qué aplico diferencial de x? Ya que yo necesito hacer la integración. En ese caso la integración lo voy a hacer con respecto a x. ¿Ok? Y la distancia perpendicular, ¿verdad? Porque necesito el y curvita. Esa y curvita sub 1 se mide a partir del centroide o del minicentroide, ¿no? de ese rectángulo. En ese caso será la mitad de esa columna, ¿no? Este será definido como la y curvita de y sub 1. Bien, entonces ya tendría definido mis componentes para la integral de la forma rectangular, ¿no? El y sub 1 habíamos dicho que es el y entre 2, ¿verdad? O sea, la mitad de la columna multiplicado por el diferencial de área sub 1. Que esto, sí o no, que habíamos dicho que es igual a la curva, el valor de y en su curva, multiplicado por el diferencial de x, ¿no? Y todo esto dividido entre el diferencial de área, que eso, bueno, ya simplemente será reescrito como el valor del área 1, ¿no? Que esto nosotros ya lo hemos determinado, ¿ok? Entonces, esto se elevaría al cuadrado, ¿no? Y sub 1 por y sub 1 sería y sub 1 al cuadrado, ¿verdad? Y teniendo ya el valor del y sub 1, ¿no? Que es igual a raíz cuadrada de 1 menos x menos 1 al cuadrado, simplemente lo que hago es elevar al cuadrado esta curva y lo resuelvo, no con respecto a x, o lo integro con respecto a x. Sabemos que x va de 0 a 2, ¿verdad? La integración sería con respecto a x, ¿ok? ¿Verdad? Va de 0 a 2. Entonces eso sería definido de manera rectangular. Ahora, como bien les dije,
Yo lo voy a hacer de una manera un poco interesante, ¿no? Haciéndolo por coordenadas polares. ¿Cómo sería por coordenadas polares? Ya que tenemos una semicircunferencia. ¿Ok? Entonces, el y será definido como el radio por el seno, ¿verdad? El radio por el seno de un ángulo, ¿no? En este caso por el seno de teta. Y el diferencial de área, sí o no que el diferencial de área, incluso acá lo hemos nosotros demostrado por el medio del jacobiano, ¿verdad? Acá está, ¿no? El diferencial de área en coordenadas polares es R por diferencial de teta por diferencial de R. Todo esto nosotros ya lo hemos visto, ¿ok? Si a ustedes les queda alguna duda, les recomiendo que vean mis videos anteriores, ¿ok? Donde todo eso se demuestra paso a paso. Entonces, simplemente el diferencial de área sería R por diferencial de teta por diferencial de R. ¿Ok? Entonces, esto se convertiría ya en una integral doble, no una integral de superficie. ¿Ok? Y esto dividido entre el mismo valor del área, que sería 1. Ok, mis queridos amigos, entonces acá la misma integral expresado de dos maneras. Ok, entonces como les digo, yo lo voy a hacer de la manera de abajo, de la manera en coordenadas polares. Ok, entonces voy a resolver para y sub 1 en coordenadas polares. Bien, entonces tendríamos aquí ya la doble integración, ¿verdad? Sino que el teta se define de 0 a pi y el que estamos trabajando en una semicircunferencia y el radio de 0 a 1. ¿Ok? Tenemos r por r cuadrado por seno de teta por diferencial de teta por diferencial de área de r. ¿Ok? Y tenemos acá el área 1. ¿Cuánto es lo que nosotros habíamos obtenido en el área 1? ¿Cuánto nos había salido acá? Nos había salido pi medios, ¿no? Y se comprobaba, ¿no? Con la semicircunferencia o con el área de un semicírculo, ¿verdad? Sabiendo que el radio vale 1. ¿Ok? Unidades cuadradas. Muy bien. Entonces procedo a resolver esta parte de aquí de la integral doble. Entonces, muy bien, mis amigos. Entonces acá ya tendría el valor de mi centroide en la primera curva, que es de la semicircunferencia o semicírculo, ¿no? Como quisiéramos llamarlo. Entonces, acá sería 4 por 1, 4 sobre 3 pi, ¿verdad? Porque multiplica 3 y pi, 2 por 2, 4. Muy bien, unidades. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el y sub 1, que sería únicamente en la parte de arriba de la semicircunferencia, estaría ubicado por acá, ¿no? Sobre 3 pi, ¿no? Muy bien. Muy bien, mis queridos amigos. Entonces ya determiné mi primera expresión de interés. Ahora me voy para y2. ¿Ok? Entonces, para la segunda curva, hacemos el mismo análisis. ¿Ok? Ojo, este valor que hemos obtenido, ustedes lo pueden demostrar con la parte de la integral en coordenadas rectangulares, ¿no? Tiene que salir el mismo valor. Muy bien, entonces defino aquí y sub 2, sino que es igual al primer momento de área con respecto al eje X, ¿no? Por diferencial de área. Ok, y esto dividido en 2, ¿no? Perfecto. Y eso reescribiéndolo, ¿no? Como tal como lo habíamos dicho. El diferencial de área en 2. El diferencial de área en 2
¿ok? Sería definirlo por medio de columnas, ¿ok? Y ustedes me dirán, profe, ¿y necesariamente tienen que ser definidos como columnas? ¿No pueden ser como filas o columnas echadas, ¿no? Entonces, en esa ocasión se puede hacer de la misma forma, solamente que ahora se ha definido como X por diferencial de Y, ¿no? Si fueran filas, ¿ok? O fueran vigas, como quisiéramos llamarlo. En este caso, para columnas, tal como lo habíamos hecho en el anterior análisis, sería por dx y por un y, en este caso y sub 2, ¿verdad? Y tengo que definir el centroide de esa columna, ¿no? Que sería el y curvita, ¿no? Sub 2. ¿Ok? Y ese centroide de ese rectángulo, sino que sería la mitad de ese rectángulo, de esa columna, ¿no? Entonces, sería aquí el y sub 2 definido como el valor de y sub 2 sobre 2, ¿no? Y eso multiplicado por el diferencial de área. El diferencial de área hemos dicho que es igual a y sub 2 por diferencial de x, ¿no? Buenas, profe, ¿y eso no se puede convertir a coordenadas o trabajar en coordenadas polares? Sí, solamente que coordenadas polares conviene trabajarlo cuando tenemos una figura circular o curvas circulares. Ahí es donde conviene trabajar con coordenadas polares. Con curvas que no son circulares, no me conviene trabajarlo en coordenadas polares, ya que yo al momento de hacer el reemplazo, ¿no? de la conversión o de la transformación, me va a salir una expresión mucho más compleja, ¿no? de lo que yo tenía al inicio. Entonces, a mí me conviene trabajar en coordenadas polares cuando yo sé que la curva son curvas circulares, ¿no? Puede ser un cuarto de circunferencia, puede ser tres cuartos de circunferencia, ¿no? Etcétera. Ok, entonces en esos casos me conviene hacer la transformación a coordenadas polares. Por eso es que en el primer caso hice la transformación a coordenadas polares. Porque tenía una semicircunferencia, un semicírculo. Bien, entonces bueno, aquí sería la evaluación de 0 a 2 también, ¿verdad? Porque vemos que tienen el mismo rango, mismo dominio. Entonces va de 0 a 2 de y sub 2 al cuadrado sobre 2 por dx sobre... ¿Cuánto vale el área 2? A ver, el área 2 lo hemos determinado por acá, ¿verdad? ¿Dónde está? Es menos 8 tercios. O 8 voy a poner ya con su signo, ¿ok? 8 tercios menos 8 tercios es lo mismo. ¿Ok? Solamente que al momento de hacer la integración, a mí me va a salir negativo. Entonces voy a asumir que me sale el negativo, pues, ¿no? ¿Ok? Yo eso lo puse positivo porque estábamos hablando, ¿no? de áreas concretamente, ¿no? Entonces por eso habíamos obtenido su valor absoluto. Pero en este caso, al momento de hacer la integración, me va a salir el signo negativo, pues, ¿no? Porque a mí me salió el signo negativo en la integración, que significaba que el área estaba debajo del eje X. Bien. Bien, entonces reemplazo para y sub 2. Acá justo lo tenemos acá al costado, ¿no? ¿Cuál es la función para y sub 2? Es menos 2,5 por raíz cuadrada de 1 menos raíz cuadrada de x medios. ¿Ok? Estoy copiando la curva simplemente. Todo esto le va al cuadrado. ¿Ok? Y el 2 lo voy a bajar acá. Sería 2 por menos 8 tercios. Muy bien, y esto por diferencial de x. Muy bien, entonces teniendo ya esto, simplemente lo puedo reescribir y resolver la integral. Muy bien, mis amigos, acá nos sale el centroide en la segunda curva menos 25 sobre 32 unidades. ¿No? Que esto es aproximadamente, a ver, lo voy a aproximar esto, es menos 0.7813 unidades. Muy bien, ¿esto qué quiere decir? Que el centroide en la segunda curva, en la curva inferior, okay, estaría más o menos menos 0.78, ¿no? Por aquí.
Ok, más o menos por acá estaría, ¿no? Bien. Perfecto. Muy bien, mis queridos amigos. Entonces, ya teniendo el y sub 1 y y sub 2, esos mismos valores me tienen que salir tanto para el lado izquierdo, ¿no? Si se dan cuenta, van a ser las mismas formulaciones, solamente que los límites de integración ya sería de 0 a menos 2, ¿no? O de menos 2 a 0, va a salir lo mismo, ¿ok? Entonces simplemente ya procedo a calcular mi centroide en la fórmula de acá, ¿ok? Muy bien, entonces simplemente lo que hago es reemplazar y determinar mi respuesta. Muy bien, eso sería más o menos así. Menos 0,7813 por 8 tercios. Eso sí o no que lo multiplicábamos por 2, ¿verdad? Ya que el área es en sí toda la de arriba, ¿no? Y el área de arriba es por duplicado. Ok. Ahora la parte de aquí por pi medios también por 2, ok, por duplicado, y todo esto dividido entre el área total, que es 8.47, ¿no? Y mis queridos amigos cultos y racionales, ya habré determinado cuánto es eso, ¿no? Esto me sale menos 8.33 unidades. Y bien, mis queridos amigos, entonces llegamos a la conclusión que el centroide para ese corazón, ok, sería ubicado en el 0. Menos 0.33. O sea que el centroide aquí en este corazón estaría ubicado más o menos aquí, tal como lo habíamos dicho, ¿no? Aquí, que es más o menos menos 0.33, como lo habíamos planteado. Muy bien, mis queridos amigos, un ejercicio interesante, ¿no? Lo hemos hecho por medio de integrales. Ya nos estaremos encontrando en una próxima clase. Conmigo será hasta la próxima.